Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por su asistencia y puntualidad. En este momento, entonces, vamos a dar inicio a nuestra masterclass titulada ¿Sabes cómo fijar tus tarifas y proyectar tu marca personal para consolidarte como consultor? Esperamos que con esta máster puedas llevarte estrategias clave para definir tus tarifas con visión empresarial y proyectar una marca personal sólida y competitiva. Esta masterclass está organizada por el ICOEF, el Instituto Colombiano de Empresa Familiar, y en compañía de Legacy School of Ownership, una escuela pues dirigida para em, miembros de juntas, bueno, propietarios de empresa y pues además consultores. En este caso nos acompaña entonces el experto Edgar Suárez. Él es abogado socioeconomista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especializaciones en Derecho Comercial y Laboral, es MBA de ADEN, de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, y tiene un posgrado en Contratación Internacional de la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Además, es especializado en terapia sistémica familiar. Es árbitro en la Superintendencia de Sociedades y Cámara de Comercio de Barranquilla y ha sido profesor en varias universidades. Y además es presidente del Instituto Colombiano de la Empresa Familiar, que es ICOEF, y miembro de juntas directivas en diversas organizaciones, incluyendo Estilo Ingeniería y Cámara de Comercio Colombo Ecuatoriana. Entonces, Edgar, un gusto tenerte para este espacio. Cuando deseen intervenir, lo podemos hacer por lo pronto mediante la herramienta del chat, si tienen algunas preguntas que vayan surgiendo. Y al finalizar tendremos unos 10 minutos para que ustedes ya puedan abrir su micrófono y nos puedan hacer las preguntas necesarias y el experto estará con gusto apoyándolos. Entonces, Edgar, en este momento te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Lore, por la invitación a conversar con los colegas consultores o quienes estén considerando ser consultores como una profesión y quieren acompañarnos también en los programas de formación donde tocaremos temas como el de hoy. Es cómo fijar tus tarifas y proyectar tu marca personal para considerarte como consultor. Vamos a compartirles algunas experiencias, algo de lo que se dice en las clases y también dejar alguna inquietud para que ingresen a un tema de cómo hacer para que me paguen lo que realmente mi servicio vale. Tenemos un orden, una introducción, algunos temas generales de lo que es, cómo se fijan tarifas, hablaremos algo de marca personal y al final unos desafíos de temas que quisiéramos que se llevaran a partir de este momento. A ver si me van contando de forma personal, lo van haciendo mientras conversamos, si en su experiencia les ha pasado algo como esto. Tengo tanto que aportar, pero realmente no sé cómo monetizarlo. Oiga, de hecho, parte de lo que decimos siempre a un consultor es hágase una pregunta y es ¿de qué se pierde alguien que no lo contrate? Eso significa que en ese momento está siendo consciente de aquello que sabe y que a otros les puede interesar. Ahí vamos a empezar a definir el servicio y al final una marca personal que atiende a dolores, a necesidades en un mercado a través de la experiencia. Pero sigamos. Una objeción. Es que para ser consultor necesito muchas décadas de experiencia y tengo que hacer unas inversiones enormes. ¿Será que es cierto? O a lo mejor lo que yo ya sé, no tengo que esperar tanto tiempo y de pronto empiezo desde ya. Pero, uy, es que es un camino incierto. Es mejor tener la seguridad de un empleo. Por supuesto que en una etapa de la vida puede pasar. Nadie arranca de consultor en el momento en que sale de la universidad, porque realmente le falta experiencia, le falta aquello que demandan de usted. Y eso a lo mejor lo consigue con un empleo donde tiene esa formación. ¿Y cómo defino una tarifa que refleje mi valor sin perder mis clientes? Porque es que me cobran, yo no sé si cómo cobrar. Todos los amigos me consultan. Es algo que me dicen, wow, Edgar, yo debería ser consultor. Porque es que a mí todo el mundo me consulta. Ah, bueno, y tú les cobras. No, no. Entonces no eres un consultor. Estás regalando tu trabajo. Eres consultor cuando les pongas una tarifa y quieran escuchar tu opinión. Pero ¿qué métodos de fijación de precios hay? ¿Cuál me conviene? Todo eso lo vamos a tocar hoy. Pero, ¿cuáles son esos errores comunes que me quitan ingresos
¿Y cómo los puedo evitar? Entre otras, esas conversaciones difíciles de afrontar que se basan únicamente en precio. Vamos a mirar un poco cómo se afrontan. Y una importante también, yo puedo convertir mi experiencia en una propuesta de valor clara y diferenciada. Ese es el objetivo. ¿Qué de lo que sabe le sirve a otro que estaría dispuesto a pagar por lo que usted le puede aportar? Y mi presencia online es que, mire, yo crecí en la época de la máquina de escribir y me envisten los computadores. Pues sabe que hoy estamos viendo que el mercado es un mercado online donde se está generando oportunidades inmensas, porque tenemos que excluirnos de participar y transmitir lo que sabemos a mercados donde antes no estaban. A lo mejor yo tengo cosas desde Colombia, donde estoy, que en otras partes de Centroamérica, de la región andina, le sirve. Y ahora lo puedo hacer desde acá sin moverme y facturando. Pero también, ¿cómo hago para saber qué ofrecer? ¿Cómo agrupo mis servicios para tener un buen precio y aumentar los cierres? Porque es que ofrezco y no me sale nada. ¿Cómo resuelvo esa pedida de descuento? Oye, es que yo quiero trabajar contigo, pero es muy carero. Ni siquiera sabes el precio, pero eso va a ser caro. O, mira, Edgar, tu competencia lo hace por la mitad. ¿Y por qué no lo contratas con ellos? No, no, porque es que yo quiero que seas tú. Ah, luego, el que sea yo tiene un valor que hace que mi competencia no me reemplace. De eso se trata la fijación de tarifas. Oiga, ¿y qué métrica debo seguir yo para ajustar mis precios y mejorar la rentabilidad? Porque a lo mejor soy exitosísimo porque cobro barato y a lo mejor todo el mundo se ríe porque hago muy buen trabajo y me da pena cobrar. Para ello, lo primero que tenemos que definir, y ese es un recordatorio o una masterclass que hicimos antes sobre la diferencia entre consultoría y asesoría. De hecho, esta presentación es de ustedes a quienes se inscribieron y deciden la copia, con muchísimo gusto se la envía. Pero un poco lo que quiere mostrar es que la consultoría es una actividad permanente y de forma profesional, no un tema esporádico, donde yo estoy en una compañía muy importante, soy el financiero, y alguien me dice, oye, ¿por qué no me haces un análisis de mis proyecciones del año entrante? Yo lo miro y lo cobro y lo realicé. Ahí fue un tema puntual, es decir, fui un asesor. Pero si yo ya tengo una actividad organizada para prestar bienes y servicios de forma permanente, estoy saltando a la consultoría. Es decir, tengo un enfoque más amplio y estratégico. Soy capaz de tomar proyectos a mediano y largo plazo que me demandan mi tiempo. Entro a impactar no la solución del problema puntual, sino una transformación de la organización en aquello que se me pide como consultor. Pero también tengo entregables. Y aquí por primera vez hablo de uno muy importante, el diagnóstico. Ojalá de algo que se vayan a llevar hoy es, el diagnóstico no se regala. Y hago un mea culpa porque he regalado muchos en la vida y después terminaron los diagnósticos míos sirviendo para que otros hicieran estrategias más baratas que yo no facturé. Entonces, les estoy compartiendo la experiencia y no se olvide, cobre el diagnóstico porque es conocimiento, tiempo, experiencia. En una consultoría, la relación es mucho más profunda con el cliente y nos permite apostar a continuidad y eso juega a un flujo de caja. En términos de costo suele ser un poco mayor por la infraestructura que tenemos y la implementación. Obviamente el consultor participa, no solamente a una idea y se va, no, el consultor se mete a transformar. Y también decíamos, y le coloco, que la consultoría puede tener muchas opciones y por eso coloco al final puntos suspensivos, consultorías estratégicas, o operativas o tecnológicas, de recursos humanos, financieras, hoy de marketing digital, lo que ustedes quieran. Hay tantas en cuanto sea una organización profesional para prestar esos servicios, ¿cuáles? Los que yo sé y el mercado necesita. Y aquí viene otro tema por recordar. ¿Y por qué lo menciono? Porque la consultoría con la tarifa debe tener muy claras las diferentes fases de un proyecto. En la formación de consultores que hacemos en el básico y pues también otro curso que es el de formación de empresas de consultores de empresas de familia, hacemos mucho énfasis con los alumnos de la necesidad de entender todo el proceso y saber
qué implica, qué herramientas y qué entregables. Esos entregables, esas horas tendrán que verse en la tarifa. Entonces, cuando yo estoy en un proceso de consultoría, siempre pasaré por una fase de diagnóstico inicial. ¿Por qué? Es que mi cliente me dijo lo que le pasa. Ojo, a lo mejor el cliente piensa una cosa y usted con su experiencia se da cuenta que el tema es otro. Entonces, ahí va usted a tener un poco de actividades que tiene que medir en las horas, porque recuerde que cuando se es consultor, se tiene un conocimiento, pero tiene un recurso limitado que es el tiempo. Y ese recurso limitado, que es el tiempo, lo vamos a vender de la mejor forma a aquel que lo necesite y pueda pagar por ello. Luego viene una propuesta y una planificación con todo, como se dice ahí, de unas actividades, unas herramientas y unos entregables, que ya dentro del curso lo miramos en detalle, pero quise traerlo para que tengan visualizado todo el proceso de consultoría. Luego, la fase de implementación. ¿Cuánto trabajo hay ahí? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuántos entregables? Y finalmente, un seguimiento y una evaluación. Entonces, cuando yo estoy hablando de tarifa, la pregunta que vamos a desarrollar en este conversatorio es, ¿me están cobrando por el diagnóstico, por la implementación, por el seguimiento, por la estrategia? O a lo mejor yo terminé regalando todos los anteriores e hice uno solo. Eso es parte de lo que vamos a mirar. Con esta panorama de bienvenidos al curso y ojalá de lo que decimos pueda haber algo interesante que nos invite y nos permita compartirles, vamos a ver si esto que les voy a contar les pasa. Yo cobro por horas para ser competitivo y luego termino trabajando más de lo presupuestado, en cuyo caso cobré las horas baratas y regalé un poco. Luego vamos a mirar lo que pasa. Pero también me puede pasar en casos de tarifa que yo acepté a cambiar el alcance, pero no cambié el precio. Y entonces terminé por el mismo precio dando más alcance. ¡Wow! Y se acuerdan que tengo un recurso escaso. ¿Quién terminó perdiendo? A veces por no perder el cliente, me voy anclando bajo. Arranco con un precio bueno, bajo para el cliente. Y al final te dice el cliente, wow, pero ese precio, mira que soy tu primer cliente en este país o en esta región. Oye, yo te di el mejor precio. No, no es cierto. Y por ganármelo, me atrapo en los descuentos. Yo no quiero, no les quiero decir que hay momentos en que uno subsidia su propia tarifa con tal de ganar posicionamiento en el mercado. Lo hemos hecho, pero somos conscientes. No porque el cliente logró aprovecharse de una debilidad de haber anclado bajo y presionarnos de tal forma que nos bajó los descuentos. Por eso más adelante vamos a mirar que a veces la misma propuesta debe tener un elemento de escasez. ¿Qué quiere decir? Que el cliente no sienta que es el primero que me apareció y le voy a decir sí a todo. No, no, no. Tómese un tiempo. Edgar, ¿cuándo me puedes cotizar? No alcanzo sino hasta el viernes, porque estoy un poco enredado sacando otros proyectos. Si me esperas hasta el viernes, sí, sí, claro. Ok, en ese momento le estoy diciendo que tengo otros temas, no que estoy esperando a que suene el teléfono, sino que tengo opciones. Entonces genera un tema de escasez en mi tiempo y deseable para quien hizo la necesidad. Otro, no tengo claridad en mis costos ni en el tiempo no facturable. Es decir, yo no sé cuánto voy a gastarme haciendo la propuesta, ni cuántas reuniones voy a hacer, ni cuántas debo coordinar, ni cuántos control de calidad. Y entonces cobro al ojo eso tantas horas. Y después, si yo no tengo claro cuál es mi piso económico, que lo vamos a ver después, a lo mejor terminé trabajando muchas más horas que las que trabajaba para el empleo anterior, al cual renuncié para ser consultor, trabajo más y gano menos. Por eso es tan importante, y lo vamos a ver más adelante, lo que es el piso económico real, que me permite a mí saber a partir de ahí cuánto quiero ganar, pero de ahí para abajo no puedo hacerlo porque yo tengo que cubrir unos costos y gastos de operación y de sobrevivencia. A veces el mercado confunde, ve tarifas dispares y yo no sé cómo posicionarme. Por supuesto, va a haber muchas tarifas, como en cualquier supermercado. La pregunta mía va a estar en cuál estoy,
en el que no tiene experiencia, una experiencia media o una experiencia más avanzada, pero también mi cliente, ¿a dónde compra? En el top, a lo mejor no tiene cómo hacerlo. En el más bajo, creo que no le va a dar mucha confianza, pero si le toca, lo hace. Pero si el que me cotizó está en una franja media, yo empiezo a tener unos primeros indicios de cuál debería ser mi tarifa. Otros, yo invito al promedio y trato de apostar por diferenciarme en el servicio, en algún tema adicional o más reuniones, creo un chat. Hay otras opciones. Pero a veces el cliente, y eso es muy frecuente, no percibe el valor. Es decir, yo cotizo horas y después no mido el impacto. Y eso limita que el cliente dice, wow, esto me salió barato. Estos tipos me hicieron una asesoría de tantas horas y me ahorraron tanto dinero. Eso salió muy barato. Y yo veo que pasa por mis ojos una generación de valor que esa persona lo hubiera podido pagar si a lo mejor no le cobro por horas, sino le digo, ¿sabe qué? Vamos a apostar por unos temas básicos de unas horas que me cubra unos costos operativos. Pero le voy a apostar a que si ahorramos tanto o incrementando tanto la facturación o logramos unos plazos menores, etcétera, ese mayor valor que el cliente percibe, yo quiero participar de ahí, que me toque un pedacito de la torta. Y no se extrañen que a veces el cliente siente que esa modalidad nos compromete y le damos seguridad de que creemos que le estamos apostando al resultado. ¿Por qué? Porque estamos confiados en que lo obtendremos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, un poco esbozar esa propuesta de valor y ese micromensaje de posicionamiento. Piensen un poquito ustedes cómo me presento. Es que yo nunca voy a vender. No, 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 olvídese. Algo que les decimos a los alumnos del curso de formación de consultores es que siempre somos vendedores. Yo no sé con quién estoy en un ascensor, en mi edificio o en cualquier lugar, o me encuentro en una reunión de compañeros del colegio, de la universidad, y me pueden preguntar, yo siempre debo tener mi mensaje listo, o en un baño sauna, o una piscina, en cualquier lugar, ¿qué haces tú? En mi caso. Oye, Edgar, ¿a qué te dedicas? No, yo estoy liderando desde hace 30 años un equipo interdisciplinario que apoya a las empresas cerradas y familiares en los procesos de transición generacional. Punto. Ah, empresas familiares. Ah, transición generacional. En ese momento, ese mensaje de ascensor, como decimos también, genera en el otro la precisión de qué hago y el interés en por qué, en qué decirme, explícame más. Ese es el mensaje que en primer lugar le pedimos a nuestros alumnos que practiquen. ¿Cuál es mi propuesta de valor? Rápido. Pero también, ojalá saliéramos con un método sencillo, claro, de cómo fijar las tarifas, ya sea por base, por proyecto o por el valor generado, pero también que tengamos claridad de ese valor, de que la compensación sea justa y que sea creíble lo que yo voy a presentar. Generar confianza después de esa sesión en cómo vamos a hacer nuestra propuesta, teniendo claro el destinatario de la misma. Y también definir algunos pasos que va a ser un llamado a la acción que al final le queremos hacer. Esta frase, que ojalá también se la lleven. ¿De qué se pierde alguien que no me contrate? Ojalá hoy tipo 3 de la mañana que se despierten, les surge esta pregunta. ¿De qué se pierde alguien que no me contrate? Y ahí llego a lo siguiente. ¿Qué es lo que más me cuesta hoy? Calcular precio, comunicar valor, manejar objeciones que al final vamos a mirar cómo se responden. Un caso que representa a muchos de los que estamos aquí y a los que empezamos hace muchos años. María, una consultora de operaciones, voy a usar dólares a lo largo de la exposición para unificar lenguaje. María, una consultora en operaciones, cobra por horas $30. Dice, oiga, ¿sabe qué? Es un poco más de lo que gano en mi salario, estoy empezando, quiero ser competitivo. Ok, entonces llega un proyecto estimado por 40 horas, lo frecuente, dice, porque es lo que voy a estar con el cliente. Y entonces resulta que termina en 65. ¿Por qué? Porque a mí no me cobran por las horas que estoy ahí, no me pagan las horas que estoy citado, sino además las preparatorias, las de análisis, las de preparación de documentos, etcétera, etcétera. Entonces terminó
en 65 horas por reuniones adicionales o reprocesos o modificaciones que no las facturó y que terminó pasando, miren lo anecdótico, el margen se evaporó y el cliente cree que el trabajo tomó más de lo esperado, cuestionando su eficiencia por dar más, di menos. Y el cliente piensa, wow, qué ineficiente, dijo que lo hacía en 40 horas y terminó en 65. No está pensando que recibió más, sino que le demoraron más el proceso. ¿Cuáles son los fundamentos que queremos que empiecen a llevarse para fijación de honorarios? Tenemos en cuenta estos factores claves. El primero, experiencia y habilidad, lo que es el seniority, o sea, el nivel de experiencia, cómo se acredita, con certificaciones, mis casos resueltos, las especializaciones que he llegado. Es decir, a mayor foco y evidencia, mayor tarifa potencial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué he hecho yo? ¿A dónde he hecho? ¿Cuáles son los aprendizajes? Todo eso es lo que un poco cuando uno va a arrancar en consultoría empieza a mirar. ¿Qué he hecho que quiero contarles como exitoso? Y a veces hasta negativo, no se preocupen. Hay consultores que dicen, ¿cuál es mi mayor experiencia? Me quebré una compañía y después hice tal cosa. Ok, pero también tengo que tener claro el mercado y la competencia, referencias de nicho, de la región, del tipo de cliente para calibrar, no para copiar, pero es ver cómo lo hago. Miren, todos tenemos algún amigo empresario que nos va a hacer el favor de pedir una cotización a fulano y fulano con tales especificaciones, ¿cierto? Y a partir de lo que yo recibo, empiezo a darme cuenta cómo presentan otros, cómo cobran, y aprendo y empiezo a adaptar mi servicio. En alguna ocasión me pasó que me cotizaron, yo mandé una propuesta grande, no sé qué, con toda la estrategia. Y me dijeron que no, que listo, que estaban pensando. El destinatario no era muy versado en el manejo del correo electrónico y entonces le mandó una respuesta a alguien diciendo, ¿en cuánto me hace esto que me propone Suárez? Le colocó responder a todo, reenviar a todos, incluido yo. El abogado que lo recibió le contestó y le pidió el 10%. Empecé a mirar de lo que yo había cotizado. Y esta persona le termina diciendo, aún es demasiado caro. Entonces, para que vean un poco lo que puede salir en el mercado. Otro, tenga claro los costos y gastos. Es decir, yo tengo que tener claro no solamente mis horas, sino el software que estoy pagando, lo que gasto en marketing, los temas de impuestos, etcétera. Es decir, eso va a ser todo un piso económico. De ahí para abajo no puedo recibir nada, porque yo tengo que cubrir esto. Pero también piense un poco, y es de qué se beneficia el destinatario, es decir, cuál es el valor percibido, qué resultado genera mi trabajo. ¿Y cuánto le importa al cliente? Si hay algo que uno hace en el mercadeo, siempre es determinar cuál es la necesidad que quiero resolver, lo que llaman el mercadeo del dolor. Y luego viene mi servicio y luego el beneficio y obviamente un llamado a la acción. Entonces, ¿cuánto le importa al cliente en ingresos, en ahorros, en baja de riesgos, en tiempo? Lo que yo hago. Y entonces es donde digo, wow, una pregunta, si yo cobro tantas horas y esta persona se beneficia de tanto, ¿por qué yo no puedo participar? Eso hace que la fijación de mis honorarios, como lo vamos a ver más adelante, pueda pellizcar un poquito de ese resultado favorable que el cliente quiere tener. Aquí están, dicho de forma general, el de método principal del costo más margen, coloqué todo lo que yo tengo que saber más un valor adicional. Es decir, lo que es útil para iniciar un servicio regular, los riesgos y al final se genera un valor. Otro, y es el ideal cuando, por ejemplo, un precio basado en valor, cuando yo quiero impactar ingresos, costos, riesgos, requiero un diagnóstico y cuantificar. Entonces aquí le estoy dando algo mucho más del costo neto del que yo hago. Y a veces, que es una tarifa por hora, pero también con un proyecto. ¿Sabe qué? Yo le cobro por horas las que vaya a realizar en el proyecto, porque yo no sé cuántas serán. Entonces me está generando flexibilidad, pero entre todos se está haciendo la claridad de que la hora vale tanto. Sugerencia, siempre que empiece un proyecto por horas, pida una bolsa de horas anticipadas y contra ella las va descargando.
¿Sabe qué? No arranco por menos de 10 horas. Entonces yo sé que esas 10 horas se van a gastar tantas en análisis, en el diagnóstico y en la presentación. Y voy llevando mi cuenta y mando la nueva factura. En ese momento estoy cuantificando, pero también cobrando mi valor por horas. ¿Cuáles son esos errores comunes? Subestimar el valor. O sea, no cobrar por el discovery o el diagnóstico, como se llama, o la estrategia o la propiedad intelectual. Cobro por la hora. Oiga, pero todo lo que usted regaló sentado escuchando la historia o viendo también las diferentes opiniones, leyendo los documentos de consultores anteriores, eso no vale. Entonces tenga cuidado. Pero también lo que usted aprendió, la metodología, esa propiedad intelectual, vale. Pero también la estrategia. Luego, ojo, un error común es cobrar la hora y regalar la estrategia, el diagnóstico y el conocimiento. Pero también, a veces olvidó costos, como nuestra amiga del caso inicial, y el tiempo no lo facturo. Pero a veces no ajusto al mercado, según el mercado o la complejidad del caso. Entonces yo sigo siendo muy exitoso donde otros cobran más. Y yo tengo anclado el precio porque me da temor de perder al cliente. Y resulta que no me doy cuenta que ya llevo muchísimas horas, muchísimos clientes y sigo pegado en la tarifa porque me da miedo cobrar. Si hay algo que es común que hablamos los consultores, es que en las universidades jamás nos enseñan a cómo cobrar. Y la vida nos enseña a golpes. ¿Y cuál es el golpe? Hacer trabajos no remunerados que nos generan unas cargas y unas insatisfacciones muy altas. Veamos ya un poquito más en detalle. Subestimar el valor, es decir, no cobrar, lo vimos, por el diagnóstico y la estrategia. Otro, regalar plantillas o la metodología, que es mi propiedad intelectual, con tal de cerrar. Y ojo, a veces no firman contratos donde regalan la propiedad intelectual. Y entonces resulta que yo le entregué a él mis modelos y renuncié a ellos y no me di cuenta con tal de conseguir el negocio y pierdo la propiedad intelectual con unos temas muy complicados es que me toca volver a crear mis propios modelos. O a veces creo descuentos rápidos por no perder el cliente. ¿Cuáles son las señales de alerta de este primer error? Unas propuestas con muchas horas gratis al inicio. Otro que los clientes deciden con mi plan y contratan a otros, ya les conté una historia. O que a veces el margen es bajo en proyectos grandes. Esa parte es lo más doloroso que yo participé de un proyecto muy grande y me doy cuenta al final que el que más barato cobré fui yo y a lo mejor fue quien aportó un valor más grande. Les puedo asegurar que cuando eso pasa duele muchísimo, no solamente en lo personal, sino al ver la ironía de quienes supieron que regalé gratis, regalé mi trabajo a cambio de nada. El impacto, obviamente, me termino posicionando como un ejecutor barato, no como un experto. Casi que estoy vendiendo un commodity. Significa una quemazón, como decimos nosotros de forma coloquial, porque tengo una cantidad de trabajo que no me retribuyen. Una expresión coloquial que decía mi padre es mucho peso y poca plata. Y finalmente, son proyectos mal enmarcados por falta de un diagnóstico pagado. Entonces, cuando no me pagan el diagnóstico, a lo mejor termino haciéndolo de afán y al final pago las consecuencias de no haber tenido en cuenta aspectos fundamentales. Otro, el segundo, recogiendo y ampliando un poco lo que hemos visto, olvidar costos y tiempo no facturable. O sea, por ejemplo, las horas asiento o solo de producción. Otro, no contabilizar reuniones de explicación, de ampliación, de modificaciones, de coordinación, de compliance, todos los que les estoy colocando ahí, hasta mis propias vacaciones o de mi grupo de capacitaciones. Ah, no, pero es que le estamos capacitando en lo que es la compañía. Sí, pero ese es mi tiempo. Eso yo lo contabilizo. Otro, oiga, es que yo tengo que ir de Bogotá a Pereira, en Colombia. Y la consultoría 2 horas. La pregunta, ¿cobro 2 horas? Y no gasté todo el día. Las 8 horas debería cobrarlas, porque tuve disposición de 8 horas para que vean. No, no es muy caro, entonces hagámoslo virtual. Ah, no, es que lo quiero ver aquí. Entonces pague las 8 horas porque ya renuncio a todas las demás del día. Otras, ignorar en el costo las herramientas, ya lo vimos, el software, los subcontratos. Cuando yo tengo gente que vinculo, tengo que meterlo ahí.
los impuestos que pagaré, comisiones a veces sucede. ¿Cuáles son las señales de alerta? Trabaja a tope y la cuenta bancaria no sube. O a veces me retraso por tareas invisibles o quedo sin un colchón para imprevistos. Y aquí me lleva a algo que siempre le recomendamos a los alumnos cuando están pensando ser consultor y lo llamamos la cifra dorada. ¿Qué significa? Yo tengo claro cuál es mi presupuesto mensual. Tantos dólares al mes que pago la educación, la alimentación, salud, lo básico. Entonces, cuando yo voy a arrancar una consultoría, debería tener guardado en un banco por lo menos 6 meses de ese valor. ¿Por qué 6 meses? Porque es que usted no arranca facturando el primer día. Va a perder un tiempo consiguiendo un negocio. Luego factura y le piden un plazo. Es decir, que van pasando los días y no tiene con qué sobrevivir. Si yo tengo la claridad de que hay un colchón de 6 meses, ojalá un año, pero 6 meses, ya tengo la posibilidad de que no haya un descalce entre mi necesidad y mi ingreso. Esa es una cifra mágica y un poco lo que pasa cuando la tengo. Es que ya no tengo que recibir cualquier cosa. Voy a ser más selectivo en recibir a aquel que paga el valor de mi conocimiento porque me da mayor libertad y no la necesidad de recibir cualquier negocio que aparece. ¿Cuál es el impacto? Obviamente, márgenes erosionados y unos flujos de caja débiles y obviamente tampoco puedo escalar porque no tengo tiempo y menos contratar ayuda. El tercero, no ajustar según el mercado de la complejidad, es decir, cobro lo mismo por un proyecto simple que por uno muy grande con muchas dependencias. ¿Por qué? Es que, ojo, pilas, yo tengo que ser adecuado al cliente. O sea, si yo voy a un sector petrolero, a una asesoría a un sector petrolero, no puedo cobrar lo mismo que un sector como la construcción o el sector MIPYME. Pero es que es el mismo servicio, sí, pero el destinatario cambia. Entonces tenga cuidado porque el precio en sí mismo representa una propuesta de valor. A lo mejor un precio muy bajo para esos sectores grandes lo van a ver como alguien que está empezando o que es inseguro o no tiene ningún cliente. Otro, mantengo tarifas y no las reviso pese a que tengo una mayor demanda o especialización. Oiga, si me están llamando mucho, ¿cuál es el problema de empezar a generar con el tema de escasez? Mira, tengo un problema, te podría atender, pero en un mes, porque es que ya tengo otro tema. No, lo que necesito para algo, bueno, en cuyo caso tendría que hacer algún incremento para poder pedirle a un cliente, etcétera, etcétera. Es decir, empiezo a jugar con una posibilidad o por la especialización. Es que usted es abogado. Sí, los abogados deben saber de todas las cosas. No es cierto. Tengo una especialización en tal tema y por eso cobro más que un abogado general. Pero además, hay unas señales, proyectos pesados, con el mismo precio, o pilas, me gano muy rápido las propuestas complejas. A lo mejor estoy haciendo un subprecio que de pronto me terminan subcontratando. No se extrañe que al final lo llama a decir, oye, deja de cotizar así mejor, sé nuestro subcontratista. Y el grande se gana su negocio y lo subcontrata. ¿Por qué? Porque yo me presenté con una propuesta que no representaba lo que vale mi servicio y mi conocimiento. Y también dejo de dinero en la mesa y obviamente desalineo las expectativas y no tengo la capacidad de expandir mi negocio. Rápidamente, un checklist para que miren las próximas propuestas. Yo estoy cobrando el diagnóstico y la estrategia por separado. Incluir la gestión del proyecto, el aseguramiento de calidad de las reuniones. No, eso no. Pues incluya al maestro porque ahí se va a gastar un poco de plata. Tiempo suyo. Otro, aplicó un multiplicador por complejidad, por urgencia, por sector, o le cobra a todo el mundo lo mismo. De pronto, si a mí me dicen que trabaje el fin de año, ¿será que vale lo mismo que trabajar en marzo, en septiembre? O si me dicen que sea de afán y me toca trabajar muchas más horas de corrido, eso no vale distinto. O si voy a trabajar para un cliente que tiene una urgencia, no voy a cobrar igual. Tengo que empezar a diferenciar. Sigo. Agregué cláusulas de cambios. ¿Qué quiere decir?
que yo estoy pactando que cualquier variación en las especificaciones tendrá una variación en el tiempo y por supuesto en el costo. Tengo que decirlo en mi oferta. Yo anclé el precio al valor para el cliente. Es decir, yo le estoy diciendo algo de algún porcentaje de lo que ahorro, del ingreso que genero, del riesgo que evito, si lo puedo hacer, no todas caben. Si lo pude hacer y no lo hizo, regalé trabajo. Estas son frases que les colocamos aquí que a veces hay que incluirlas en nuestras propuestas. Este presupuesto incluye un diagnóstico para validar alcance y riesgo, es decir, esto vale y se cobra. Segundo, hay entregables, hay un roadmap y hay unos supuestos. Y aquí quiero ser claro, siempre en una propuesta, digan nuestro entendimiento. Es decir, cotizamos algo a partir de lo que usted me dijo, porque puede resultar que el cliente omitió información para que yo no cobrara más caro o porque está en negación y termino dando una estrategia desalineada. Siempre el primer tema de una propuesta es nuestro entendimiento, de conformidad con lo informado por usted y los documentos aportados, entendemos esto y hacemos este análisis y tal propuesta. Otro. Mi tarifa incluye un porcentaje por gestión del proyecto, todo se coloca. Por la complejidad y fases de cambios, cualquier nuevo requisito se formaliza vía adiciones. Las tarifas serán revisables trimestralmente. Estas frases las colocamos en las propuestas porque le estoy diciendo al cliente que variar el precio es una opción que puede depender de él, del desarrollo, del mercado, etcétera. Rápidamente, les mostramos un poco cómo se establece ese piso económico real, lo que son el software, etcétera, ya lo hemos dicho antes, y el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de un valor de un piso económico real? Nunca vender por debajo de lo sostenible. Y me va a permitir decir no. Decir no, si uno le puede decir al cliente no, no se preocupen, porque peor decir un no y luego estar rumiando es incómodo por esa decisión. ¿Sabes qué? Y lo digo, no te sirve mi precio, no te preocupes. Me parece importante que vayas a hacer el servicio y si quieres te recomiendo a otras personas. Pero no, no, es que quiero contigo, no lo puedo hacer porque tengo una tarifa que no puedo quebrar porque va por debajo de mi costo y el margen que espero. ¿Qué te afecta? La forma de pago, ahí podríamos hablar. Y a lo mejor le ayudo un poco con el flujo de caja, pero no con mi costo. También usar lo que llamamos el uso del triángulo de tarifas, es decir, cuál es mi mínimo viable, un tipo económico, mi piso más alguna prima, pero también un precio de referencia, lo que el mercado espera para tu categoría. Lo tengo en cuenta. Es que yo veo que las grandes multinacionales cobran tanto. Pues no creo que usted pueda cobrarlo, salvo que tenga una especialidad tan alta. Pero de pronto dije, ¿sabe qué? Yo quiero estar entre la mitad y un poco por arriba frente a esa, el top del mercado. ¿Por qué? Porque quiero llegar a una compañía mediana que no podría pagarle al top. Pero a mí estaría capacidad de pagarle porque mi hoja de vida me respalda y la tarifa se conviene. Pero también a veces hay precio de aspiración. Yo le cobro una tarifa fija y participo del valor que genero. Otro, elegir, esa es una matriz que desarrollamos mucho con los alumnos y es cómo hago según una matriz de riesgo. Es decir, donde yo establezco dos criterios, la baja complejidad y la alta incertidumbre. Un producto de baja complejidad y de baja incertidumbre es un paquete estándar. Entonces puede tener un precio fijo. Hacer la misma minuta de sociedad de una familia que ya la he hecho 1000 veces, ¿saben qué? La puedo hacer a un precio competitivo y me permite, como decimos nosotros, la huerta. Es decir, el negocio, el dinero rápido que se consigue en consultoría con productos estándar que lo puedo vender rápidamente. Y me libera para los demás complejidad. Si ya tengo alta complejidad y baja incertidumbre, es decir, puedo irme por proyectos. Si consigo esto, esto y esto, cobro tanto. Pero si es baja complejidad y alta incertidumbre, hay que tener una tarifita con tarifas priorizadas, porque yo no sé cuál va a ser el resultado y quiero ir cobrando dependiendo de lo que llegue. Y si ya estoy llegando a alta complejidad y alta incertidumbre, lo primero, que le paguen su diagnóstico. Y después, cotice los diferentes ciclos
y una gestión por cambio de solicitudes, porque lo que le va a aparecer es el top. Lo máximo de complejidad e incertidumbre es un camino que nadie conoce, pero yo por lo menos sé lo que me diré y cómo lo iré tasando. Cuatro, pasar valor de horas a desagregar el impacto, que es un poco que lo hemos dicho. Hay clientes que quieren decir que gano contratándolo a usted. Entonces puede ser, ¿sabe qué? El retorno sobre la inversión va a ser tanto y yo quiero sobre lo que le genero tanto porcentaje, o por la mitigación de riesgos o porque le generé algún incremento, etcétera. Ahí lo que estoy haciendo es cambiar la conversación de cuántas horas, y la más importante, a cuánto valor. En mi experiencia, jugar por beneficio hace que el cliente valore mucho más la propuesta, como le decía un poco antes, porque está diciendo mi confianza en lo que sé, mi confianza anticipada en el resultado y mi compromiso en obtenerlo porque me voy a llevar mi tajada. Luego, otro importante, empaquete. Si hay productos de baja complejidad, pues oiga, yo lo puedo estandarizar y ya sé que varios productos los puedo sacar y lo estoy haciendo. Pero también puedo decirle al cliente, mire, tengo un producto esencial, tengo un Pro, que es el que le podría servir, y un Premium, que tiene más reuniones. Y el cliente lo está haciendo. Es un poco como hace el vendedor de trajes, que cuando llega el vendedor le muestra el más caro. Y dice, wow, no, no tengo, pero tengo una corbata y una camisa que de pronto le sirve. En ese momento le estoy dando alternativas. Fíjense, importante, las alternativas están dentro de mi oferta, no me está comparando con nadie más. Esa es un poco una manera en que se fijan tarifas, en que empaqueto y estoy anclando. En resumen, hasta aquí, mírense los mínimos viables, miren los precios de referencia y piensen en precio de aspiración. Y obviamente hay unas señales de lo que da la demanda, los riesgos de complejidad y la evidencia de resultados. Estos elementos me van a permitir medir qué está pasando con mis productos, cómo está siendo visto por el mercado, etcétera. Aquí un poquito el modelo de cómo se trabaja con la matriz de riesgo que les cuento que se elabora en cada proyecto porque me está permitiendo proteger los márgenes, porque estoy definiendo el alcance de conformidad si es baja o alta complejidad e incertidumbre. También estoy desde ahora viendo las revisiones y los acuerdos de mejora de precios y gobernabilidad, etcétera. Y aquí está un poco cómo se usa la matriz en su momento y pues se los dejo como información para no repetir. Bien, un tema que nos parece importante verlo y es el de esas conversaciones, porque a veces yo tengo claro el producto, tengo clara mi propuesta de valor, tengo claro qué voy a cobrar, pero no sé cómo hacer la conversación comercial. Yo siempre tengo un guión, dice el consultor, tengo claro cuál va a ser la situación. ¿Cuál es el problema que voy a atender? ¿Cómo lo quiero impactar? ¿Cuáles casos he empleado? ¿Cuál es la evidencia? Y llego a una decisión. Este guión es la forma en que se asume una propuesta y se negocia. Y entonces hay preguntas que uno guarda. Oiga, si le resolvemos esto, ¿cuánto vale esto en 12 meses? El cliente empieza a abrirnos su propia expectativa y nos permite fijar tarifas de conformidad con su necesidad y su expectativa. Pero ¿qué pasa si esto no se hace en los 90 días? ¡Wow! Sería muy grave porque me multan. Ok, entonces mi tiempo puede ser mejor pago porque hay una necesidad mayor. Pero otro también es importante. ¿Quién decide? Porque luego me estoy desgastando con una persona que no va a decidir y tiene varios jefes por encima. Entonces, si yo tengo claro, voy a pedir hablar con el decisor y no desgastarme, porque hay a veces muchos clientes que te pasan por dos o tres personas que te van erosionando la tarifa y al final llega él a decidir. Cuando llego, he perdido todo mi valor y termino diciendo sí con una molestia enorme. ¿Cuáles son las objeciones típicas? Eso es muy caro. Entonces hay que mirar cómo se resuelve, viendo el impacto y al costo de la inacción. Un poco como dicen los norteamericanos, si piensa que la educación es cara, pruebe la ignorancia. Si piensa que mi servicio es caro, pruebe el no aplicarlo.
en términos de precios, de impacto, etcétera. Él sabe cómo impacta. Pero también, otro, dame tu mejor precio. Te digo, perfecto, mira, el mejor precio que te di, tendríamos ver, querías el premium, o sea, el combo completo, con doble tocineta, papita, todos en términos de servicio, lo quiere todo, pues no lo puede pagar. Entonces con él mismo empiezo a quitar lo que no hay. ¿Sabes qué? Dame este diagnóstico, esto, y entonces empiezo con él a co-crear un precio frente a su necesidad. Y una muy frecuente, otro cobra menos. Esa, como les conté, uno mide el riesgo y de pronto le dice, ¿sabes qué? Chévere, hazlo con esta persona y chao, no puedo hacerlo. Es muy frecuente que te digan, no, es que lo quiero hacer contigo, pero quiero que lo hagas al precio de fulano de tal. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no lo haces con esta persona que te dio el mejor precio? No, no, porque es que yo confío más en ti, entonces no me estás pagando el valor que percibes. Sigamos. Viene un tema de construcción de la marca personal que nos parece muy importante y con eso ya vamos cerrando. Y es, cuando yo construyo una marca personal, estoy diciendo al público que tengo un esfuerzo, que he actualizado mi perfil, pero necesito convencerlo de lo que hago. Pero también he hecho todas las actualizaciones, pero me siguen viendo como un genérico. ¿Sabe qué? A lo mejor carezco de evidencia, no es tangible, las historias no me generan recordación. Termino compitiendo por precio. Yo publico contenido, actualizo mi perfil, hablo de todo y no me sale nada. Son problemas contados sin mucha vuelta. Pero también, yo publico una cosa acá, le digo a la gente acá hago de todo y al final nadie concibe que yo sepa de todo. Le digo en lo particular, yo hablo siempre que lidero un equipo para que me permita el cliente que pueda hablar de muchos temas que le impactan en su empresa, pero saben que no soy solo, sino con un equipo que me va respaldando. ¿Cuál es la causa de fondo de la marca personal que me puede impactar? El mensaje puede estar difuso, las pruebas son débiles. Digo mucho, pero no tengo evidencia de que lo hice. Por favor, siempre que hagan un proyecto y estén celebrando la terminación, pídale en ese momento al cliente la certificación del servicio. Esas son las medallitas que la vida me da y que puedo exhibir dentro de mi historia laboral. También a veces no tengo método. Yo digo, hago esto más barato, ¿qué? ¿Cuál es el método? Empieza a crear algo que lo caracterice. He creado durante mucho tiempo un método específico que hace esto y esto. Y a veces puede ser inconsistente. Yo hago un contenido y después salgo para otro lado, entonces al cliente no le genero familiaridad de qué hago. ¿Qué es entonces la marca personal? No es un logo ni es una voz, es una promesa de valor que va a cumplir una satisfacción de una necesidad. Es la forma en que yo me presento, en que me diferencio, que si es clara, me va a generar una conversión en el precio y e impacto en el entorno. Es decir, implica un contrato implícito. Perdón, implica un contrato. ¿Qué quiere decir? Que yo le estoy diciendo que sé resolver un problema. ¿Para quién y con qué método? Demuestro la evidencia y eso genera que sea confiable. ¿Cuáles son las grandes preguntas? Siempre, ¿a qué ayudo? Es un poquito el guión que uno siempre tiene. ¿Qué haces tú? Yo ayudo en procesos de transición generacional de empresas familiares. ¿Qué significa eso? Que de una empresa familiar a la segunda generación no pasa sin el 30% y a la tercera llega al 14%. Tengo claro el dolor y tengo claro lo que hago. Y empiezo a dar ese tipo de información que le sirve. Y empiezo a definir ¿cuál es mi audiencia? Para captarla rápidamente. Es decir, ¿a quién sirve lo que yo sé? Empiezo a definir el segmento. ¿Qué resultados puedo entregar para que sea medible? ¿Cómo lo hago? Y empiezo a hablar del enfoque, de los métodos y cuál es la evidencia que me respalda. Y empiezan todas las historias, los clientes que hago que pueden referenciarme. ¿Cuáles son los grandes activos? Primero, una página, si la quiere página web o en Instagram, la que quiera trabajar inicialmente, pero donde tenga claro su propuesta, su método, unas preguntas frecuentes, una llamada a la acción. Así me empiezo a relacionar. Yo no tengo que tener una estructura enorme para arrancar la consultoría. No, no.
Ya vemos nosotros muchas empresas que trabajan a través de consultoría por Instagram o TikTok, pero que resuelven esto. ¿Cuál es mi dolor? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuál es el método? Luego, obviamente, LinkedIn es una excelente herramienta donde empiezo a definir mi perfil y lo vivo actualizando. También lo que llamamos biblioteca de evidencias, todos los casos que me sirven y hasta los que fallé, no se preocupen, que son historia. Si puedo usarlo luego de los clientes, qué maravilla. Las certificaciones y siempre un sistema. Es decir, soy consistente. ¿Sabe qué? Si yo hablo de empresas de familia, tengo que sacar contenidos periódicos para que me vayan por recordación asociando con el tema del cual quiero. Que mañana hay un problema y dice, ah, nosotros escuchamos un tipo que siempre habla de empresas de familia, ahora voy a buscarlo. ¿Cuál es el enfoque para ir cerrando un poco? Básicamente, empecemos a decir que nosotros no solamente vendemos tareas, vendemos un método que soluciona un problema. ¿Dentro de qué? Dentro de unas categorías que yo definí, con unos reportes que voy a hacer, pero también con unos dolores que quiero trabajar. Siempre un poco, no olviden en esa marca personal que yo lo hago es, ¿cuál es el problema que atiendo? ¿Con qué productos? ¿Cuál es mi método y cuál es el beneficio? Eso es un poco el tema de cómo se diseña esa categoría de personalización que no, ya no tengo tanto el tiempo y es un poco lo que se explica de manera amplia dentro del curso de formación. Y aquí algunos tips de cómo presentarlo en la página web y por qué funciona. Porque estoy buscando primero quedarme de la recordación, pero también porque estoy dando la idea de una propiedad intelectual, o sea, una creación mía, fruto de la experiencia donde obviamente va a primar un precio por la especialidad, pero que también soy referencia. Alguien que hable de transición generacional van a terminar pensando en quien de forma constante lo hace. Para ir cerrando, la marca personal no es un marketing comerciético, es un diseño de una oferta que tiene unos principios, tiene un nombre y tiene una verificabilidad en unas pruebas. Conversaciones comerciales. Aquí les damos algunos tips que les puede seguir de cómo lo hacemos para generar valor. Oiga, si resolvemos esto en cuántas veces que ya les había comentado anteriormente. Importante en esas conversaciones comerciales de objeciones, alinear la situación siempre, profundizar el problema, con lo cual me permite a mí distinguir las causas. A veces el cliente no sabe cuál es su problema. Por eso uno debe tener siempre preguntas de alto rendimiento, se lo comparto. Cuando yo me reúno con un fundador de una compañía, le hago tres preguntas. Primero, ¿cómo construyó este sueño? Entonces él me cuenta toda su historia. Segundo, ¿qué le pasa a esta empresa, a esta familia y a este patrimonio si usted falta hoy? Me empieza a hablar de sus temores. Y finalmente, ¿cómo ha pensado hacer que su obra pueda pasar a otros? Y entonces, esos temas me va permitiendo dar alineación de la situación, profundizar en el problema, cuantificar el impacto de lo que yo le puedo dar, aterrizar el caso en lo que quiero hacer. Obviamente me va a permitir presentar la evidencia que lo valida y obviamente al final una cierre, una decisión con unos próximos pasos, etcétera. Aquí están las objeciones típicas que ya vimos, ampliadas un poco más. Esta que es dos que las quise tocar al final, no es prioridad por ahora. Esa es muy frecuente. Tenga cuidado que a lo mejor no hace o no necesitamos pensarnos. En ese momento yo tengo claro es qué necesita para tomar una decisión. No lo deje ir, porque a lo mejor al no poder cerrar, porque no tengo claras mis objeciones, pierde una muy buena propuesta de valor. Hay que tener indicadores para mirar cómo voy. Hay indicadores periódicos de cómo están mis cierres de venta, de cuántos envié y cuántos gané, cuánto tardé en cerrarlas, cuántos de esas me tocó renegociar, etcétera, cuánto demoró la conversión. Pero también en el caso de visitas, cuánta gente fue a mi perfil, cuántas respuestas dio a mi propuesta, etcétera. Aquí están varios de esos indicadores de gestión que me permiten hacer. ¿Cuáles son los próximos pasos? Definir esa propuesta de valor, probarlo, empaquetarlo y obviamente tener los datos que lo verifiquen. En esos tres bloques que hemos visto, define su estrategia, es decir, su producto, ese triángulo de valor,
esa fórmula de precio. Luego hago una prueba social, empieza a hacer unos pilotos para ir generando recordación y teniendo unos nuevos clientes y por supuesto salga al mercado que se va ajustando de forma periódica. Eso es un poco con el agradecimiento a Legacy y además por permitirnos hacer un adelanto. Eso es un poco lo que creemos que pueden llevarse hoy. Un marco de fijación, un plan para hacerlo trimestralmente, cómo ajusto los precios y mejoro mi plan. Esos guiones para esas conversaciones difíciles, que es un poco lo que se desarrolla en las clases durante el curso de formación, que con la excusa les presento de que ha sido muy rápido, porque queríamos mostrarles el panorama y el llamado a la acción, publique su propuesta en LinkedIn. Es una muy buena opción. Empiece a trabajar mini casos, escriba, regales entre comillas para dictar conferencias, escriba en casos teóricos, porque en ese mismo momento está generando una mayor participación y presencia. Eh, Lore, muchas gracias. No sé si hay preguntas con esto que hacemos el cierre de la presentación. Gracias a ti, Edgar. En el chat, de hecho, Laura, mientras tú ibas haciendo la presentación, nos puso que si puedes explicar de nuevo el banco de horas inicial de diagnóstico. Listo, Laura. Gracias porque si le pegaste a lo que es. Primero, el diagnóstico se cobra. Fundamental, que es donde el cliente me cuenta sus angustias, la organización. Y son mis tiempos. En ese momento yo digo, ¿saben qué? Interesante, muchas gracias. ¿Qué opinas? No, no, ya entendí el caso. Sí, pero dando una evolución, no, pues hasta ahora lo voy a estudiar. Y entonces me llevo el caso, no respondan nunca ahí mismo porque terminaban dando gratis la asesoría, dale la confianza de que lo sabes. Y dice, ¿sabes qué? Esto es un proyecto, puede demandar tantas horas, puede tener alta incertidumbre, por ejemplo. Entonces haríamos una fase de diagnóstico, de estrategia, de validación, etcétera. Y creemos, nuestra tarifa vale tanto por hora y eventualmente un porcentaje por resultados si conseguimos expansión. Pero como un anticipo, viene lo que es el banco de horas que tú me preguntas. ¿Sabes qué? Voy a facturarte 10 o 15 horas iniciales, que implica horas de diagnóstico, de ajuste, de explicación. Y luego sigo marchando. Ese es un poco lo que es el concepto de las horas. No sé si que había otro más. Bueno, esa era la pregunta que nos hacías. Sí, teníamos esa pregunta en el chat. No sé si en este momento alguien más tenga alguna pregunta. Laura dice que Ah, me alegra, queda Laura. entendido que gracias. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos que nos acompañen porque necesitamos más consultores y qué chévere otros que nos quieran apoyar en este proceso. Muy buena tarde Así es. para todos. Muchas gracias, Edgar. En el chat dejamos entonces los datos de nuestra directora comercial para que también la puedan contactar o incluso ellas también se pueden contactar con ustedes por si les interesa el programa y quieren ampliar la información. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde, que estén muy bien. Gracias, Edgar. Como Gracias. siempre, muy grato tenerte aquí en este espacio. Que estén muy bien. La grabación también les será compartida para quienes no alcanzaron a estar en la totalidad de la masterclass. Entonces, buen día, que estén bien. Chao.